grabar. No saben lo feliz y el honor que tengo hoy, porque recibo, a ver, ¿cómo podría representar toda esta historia? Recibo a una de las más importantes dramaturgas y guionistas, la prestigiosa allí en Argentina. Ella es autora de la trayectoria extraordinaria en teatro, escribió para televisión, para teatro, es docente, hace gestión cultural de una manera impresionante. Piensen, por ejemplo, recibió premios como Nacional del Teatro por La Casa del Lago. Después, la Estrella de Mar como mejor autora nacional por Podemos ser felices todavía. Acaba de presentar un libro divino con 3 obras de ellas que son maravillosas. Además, forma parte del equipo de la dirección, del directorio de Argentores. Forma parte también de la Fundación Carlos Emiliano, o sea, toda la gestora cultural, ¿no? Y ese libro de ayer, la verdad, Dios mío, y tiene premio por todos lados porque tiene unas obras increíbles. Así, ella es Adriana Tursi. Bienvenida. Ay, Patri, muchas gracias, qué hermosa, afectuosa presentación, gracias. Qué hermoso todo lo que haces. Yo cada vez que veo una obra tuya que vacía, ay, Dios mío. Porque además no es solamente el hecho de la dramaturgia, sino la investigación meticulosa y profunda que haces porque te vas metiendo, te vas metiendo. Por ejemplo, en lo de la Calas. ¿Cómo entraste a investigar? ¿Cómo se te ocurrió que María Escalas te metiste en esa profundidad y de esa vida tan tremenda? Tremenda, hermoso personaje, hermoso, hermoso. Hermosa Sí, obra, dirigida divina, actuada divina, una joya. sí, y Natalia Cuchufo, hermosa, haciendo calas con dirección de Tati Santana, música de Kessel, Manderroni. Ay, fue todo un placer, todo un Un placer. placer. Y estuvimos en el Teatro del Pueblo porque presentan este libro precioso, que creo que tengo una foto por acá porque no me traje el libro, lamento Sí, si no, mucho no acá haberlo tengo. traído. Vos postás el libro, ahí está. Ese libro ayer que presentó es de la editorial Losada y acá lo tenemos. Miren, 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 miren. Adriana Tursi con 3 obras hiper significativas, profundas y que nos marcan en nuestra historia. Porque esa faceta tuya, la verdad que fue muy interesante como fueron contando ayer todos los panelistas en esta investigación política, Ujú. cómo mezclas la política, la historia y la dramaturgia contada desde lugares inimaginables para muchos de nosotros. Bueno, Ujú. ¿cómo es esto de este libro? ¿Cómo surge a partir de estas 3 obras que las 3 estuvieron en cartel y que son divinas las 3? Sí, mira, el libro en realidad es un libro que lo fui como escribiendo en los años, ¿no? La primera obra que escribí fue Los Sirvientes, que fue la que dirigió Andrés Bassalo, que se estrenó en el Teatro del Pueblo. Esa obra cuenta la historia desde que muere el general Perón hasta la caída del gobierno de Isabel, todo contado desde la cocina de la residencia de Olivos, desde lo que los sirvientes ven, escuchan, viven esas especies de intrigas palaciegas que suceden arriba, así como es arriba es abajo. Este, Qué lindo em, sería tenerlos ahora contando lo que pasa, ¿no? ¿No es cierto? Así que ellos, bueno, como testigos de esa historia, nos van haciendo transitar y transcurrir lo que fue ese periodo, ¿no? Desde la muerte de Perón hasta la caída del gobierno de Isabel. Escribiendo Los Sirvientes, yo cuento que yo no quería que el personaje de Isabel Perón ingresara en la obra, sí que estuviera referido a partir de Los Sirvientes, pero que no entrara el personaje. Entonces, mientras escribía la obra, lo que hacía era, cada vez que a mí me aparecía la voz de Isabel, la ponía en una libreta aparte, Es ¿no? una lista. Eh, bueno, para que fluyera ese diálogo en mí, pero que no interfiriera como texto, apareciera su voz en la obra. Cuando termino de escribir Los Sirvientes, me cuento con que tenía mucho material sobre Isabel y que esa en realidad bien podía ser un monólogo, que fue lo que terminó siendo, que es la obra La que no se nombra.
Ahí El título ya lo tuviste puesto, porque no la querían nombrar no, en nadie. la que no se nombra. Sí, Sí, tremendo. Un personaje trágico de nuestra historia, en todo sentido trágico, y además bueno, este vínculo que ella en este monólogo atraviesa con el autor, que es un autor que uno no sabe bien quién es, pero sí infiere que es aquel que escribe la historia, ¿no? Entonces ella, con una gran rebeldía, se para frente a quien escribe la historia argentina, que casi siempre son hombres, ¿no? y el lugar desgraciado que ha tenido ella en ese contexto y en esa historia. Historia, ¿no? Es Esa mujer. Sí, Qué sí, historia. que vive todavía, vive en España. Cuando yo empecé a escribir sobre ella, me acuerdo que tomé contacto con algunas investigadoras siguiendo la ruta de Isabel, y me entrevisté con el que era en ese momento el abogado de ella, que muy generosamente me recibió y conversamos bastante. Y después hablando con otras historiadoras me decían que era una pena porque, bueno, porque ella no daba entrevistas, ella no se prestaba a que se escribiera un libro, una biografía sobre ella, trabajando con ella a la par, ¿no? Bueno, no, ella después de lo que, digamos, cuando ella cumple acá la prisión, porque estuvo presa, cuando logra la libertad, se va y no vuelve más. En realidad vuelve para entregarle el gobierno a Alfonsín, porque ella no le firma, los militares le piden la renuncia, que la firme, ella dice que no lo iba a hacer, así que ella cuando asume Alfonsín, ella viene a entregarle la renuncia a Raro, Alfonsín. porque hay Mm, como un gran misterio sobre esta mujer y vos la mm, traes acá y ella quedó como un personaje extrañísimo cuando en realidad el más extraño y monstruoso es el sí. pelado monstruo de brujo. Sí, Y ella, sí, una sí, pobre sí. mujer, porque podrían haber esperado 3 meses, que eran 3 meses, 4 meses. Exacto, sí, 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 ella lo dijo además en una reunión y bueno, hablando con una de las mujeres que formaba parte de la rama femenina en Olivos, ella dice, yo me acuerdo de Isabel diciendo, bueno, ¿qué les pasa, no? ¿Por qué no pueden esperar? Son solos unos meses. Bueno, pero ahí había otras decisiones, otras- Estaba el plan Cóndor, claro, había otro plan en marcha. Por y al- supuesto, había otro plan en marcha. ayer Sí. lo veía en el video, en este video que hizo, ay, Mariela Asensio, divina Mariela, sí, hermosa autora, sí, sí. y yo lo veía al brujo y decía, el brujo, ¿cuánto trabajo anterior hizo para que esto sucediera? Porque en realidad Sí, le ujú, sí, dio en sí, bandeja de plata el sí, plan, ¿no? Pero esa la sí. hiciste en el 2015, ¿no la volviste a hacer? No, Los Sirvientes no se volvió a hacer. La que no se La lo... que no se nombra, se hizo una lectura en la Biblioteca Nacional, que la hizo Karina K, con dirección de Julio Ordano, del querido Julio Ordano. Y después sí, hizo una temporada en Mar del Plata, hermosa temporada dirigida por Roberto Moss, un hermoso director con Lola Moss, que además me encantó porque ella hacía una Isabel. Lola es ya muy chica, entonces claro, ella no tenía registro de Isabel, no tenía ningún, porque además no había nacido, Lola nace en los 80. Entonces fue muy interesante el trabajo de Lola, porque no trató de imitarla, de dibujar el personaje de Isabel, ¿no? Sino, bueno, de ponerse en el cuerpo de esa realidad. Fue un hermoso trabajo. Y después, en tiempo, vino la escritura de la obra La Fuerza del Agua, una obra querida, querida para mí. Sí, Que ayer traté de ver si hay manera de que la repongan. sí, ya sé, Patri. Gracias por la gestión amorosa. Muy hermosa y es muy actual, porque Sí, tantas capas de lectura en función sí, de cómo va el sí, cuento. Bueno, contalo sí. vos, contá lo que quieras Es la contar. historia de un hombre al cual se lo acusan de haber cometido un asesinato, haber matado y violado a una niña de 11 años. Bueno, injustamente porque no había sido él el asesino, pero bueno, en este momento en la ciudad de Corrientes
la provincia de Corrientes, bueno, la ciudad de Salto, provincia de Corrientes, bueno, había que encontrar un culpable y bueno, deciden que sea él y no otro. Y entonces es tremendo porque la verdad de lo que se agarran para culparlo es absurdo, ¿no? Pero era muy típico de esa época, de esos años. Yo siempre digo, uno leía la causa, bueno, ¿por qué? Bueno, es culpable, ¿por qué? Porque tenía en su mesita de luz el libro La Cruz Invertida de Aguinis, entonces la cana decidió que si estaba leyendo La Cruz Invertida era un enfermo, un perverso. Ellos, imagínate que podían saber lo que era ese libro, bueno, pero para ellos era así, y de otras locuras semejantes, ¿no? Para este chico, porque era un jovencito, nada, viste, recién ingresando a la juventud, un pibe de 20 años. Corres, Este, sí, sí, ¿no? Obviamente le arruinaron la vida, porque, digamos, en ningún momento digamos, nadie va a asumir que esa condena es injusta, porque, bueno, porque las condenas injustas, nada, ¿quién las ¿él paga? Nadie. cumplió la condena completa o vos que después lo conozco, o sea, vos lo conociste a él en Suiza, ¿fue? En Florencia, en Italia. ¿Lo Sí, sí. conociste? ¿Cumplió la condena completa? Sí, 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 cumplió la condena completa. Lo que pasa es que, claro, como, digamos, uno dice, bueno, pero me dice, pero ¿cómo es que salió? Porque, bueno, le dieron 14 años, porque para las pruebas que habían reunido, para ellos con 14 años era cumplido, digamos, ¿no? No, fue un espanto realmente. Pero hay Muy- muchos espantos de esos, hay muchos Sí, espantos, sí, ¿no? sí. Carrillo, bueno, eso No, ya la no, cantidad, cantidad. que Sí, sí. tenemos, que actualmente las estamos viviendo porque vemos cómo la justicia se maneja a piacere y tenemos gente en prisión domiciliaria que no debería estar y Sí, gente sí, que debería está estar afuera presa. caminando por la calle tranquilamente, cuando sí, 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 bueno, sí, 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 Un sí. tema la justicia y la injusticia, ¿no? Qué justo y injusto es esta Mm, sociedad donde nos manejan como se les da la gana, ¿no? sí, sí, Tenemos las influencias, digamos, un poco además la fuerza del agua está atravesada por un trabajo que Leonardo da Vinci hace sobre el código del agua. Y un poco Leonardo lo que intenta demostrar en ese trabajo que él hace es cómo el comportamiento del hombre se asemeja tanto al fluir y al comportamiento del agua, ¿no? Eh, tremendo. Eso es muy impresionante todo el estudio que Leonardo hace, porque ahí vemos cómo muchas veces somos arrastrados, ¿no? Por una enorme corriente a pensar, a juzgar, ¿no? De modo prematuro, de modo, vos decís, pero ¿por qué? ¿De dónde sacaste eso? ¿Qué estás diciendo, no? Bueno, pero digamos, es muy fuerte la presión que recibimos de información. Del agua, que presión, Claro, claro, entonces, qué momento es lleva. muy difícil salirse, encontrar el lugar por donde, A ¿no? ver, Canal 5. Escaparse. Y el teatro es un hermoso espacio por donde salirse de la corriente y buscar otro pensamiento, otros mecanismos, de mirar por lo menos por un rato desde otro lugar. ¿Cómo llegaste? Porque yo estoy fascinada con eso. Cuando la vi también dije, ¿cómo llegó esta mujer? ¿Cómo llegaste a fusionar el caso con Da Vinci? ¿Cómo mezclaste eso? ¿Qué hay una Eh, magia? Mira, a mí me llamaba mucho, desde el que yo me entero del caso, me llamó mucho la integridad con la cual este hombre continuaba su vida, ¿no? Él es un guía de arte exquisito. Y entonces a mí, la verdad, yo decía, a este hombre, el estar en contacto diario con estas obras enormes de arte lo salvó realmente. Y yo eso lo tenía presente en la escritura. Y me parecía que era importante que esto ingresara en la obra, de algún modo que ingresara, porque daba cuenta de su vida, daba cuenta del trabajo que estábamos haciendo juntos, daba cuenta de muchas cosas, pero no encontraba dónde, ¿no? ¿Viste? Cuando vos no encontrás el instrumento.
Sí, Y en una sí. de las conversaciones con él, él nombra que había una muestra importante a Leonardo, porque, bueno, porque había una conmemoración y entonces en función de eso se estaba exponiendo el código del agua. Y ahí me llamó la atención y le digo, "Uy, pero qué interesante, ¿y qué es esto?". Y él muy amorosamente me empieza a compartir el material que se estaba exponiendo, ¿no? Allí. Y cuando él empieza a exponérmelo, yo lo que sentía es que estaba hablando de la obra, que hablaba de él, que eso era como, fue como, ¿no? Bueno, hizo síntesis, como si eso, toda la obra hiciera síntesis en el código de Leonardo. Sí, Qué sí, fue lindo. como, no, hermoso. ¿Viste cuando vos encontrás por dónde? Bueno, esta es la puerta, este es el camino, es por acá. Sí, y así fue. Pero sos una mujer muy iluminada, de verdad que sí, tenés una estrella y Mm. una conexión con el universo inmenso, porque, a ver, yo estaba pensando mientras contaba esto, cómo la vida es consecuencia constante, ¿no? Te vas de Mm. viaje con tu marido, a Sí, pasear un rato, a ver cosas bellas, entras a ver esto, una mega exposición, conoces a este guía, los guías de turismo siempre marcamos la vida de los sí, y de repente mira todo lo que aparece para que nosotros podamos ver una historia de la injusticia de nuestra justicia, tener acceso a Da Vinci, ver el laburo maravilloso que hicieron Daniel y ahí se me fue el nombre, ¿cómo es? Y Silvina Musanti. Divina actriz, hermosa, Sí, esa apuesta que hicieron tan bella. Sí, wow, mira todo lo que pasa y cómo es todo, pero hay que sí. estar atento, porque si no te lo perdés, vos siempre estás atenta. Sí, sí, me llamó, yo siempre digo que lo que me llamó la atención, primero él hablaba digamos, de que él había tenido que exiliarse, había tenido que irse. Claro, entonces cuando él me hablaba de que había tenido que irse, y yo lo primero que pensé que era un exiliado político, y además en los 70 yo lo primero que pensé fue eso. Entonces, como bueno, hicimos un muy buen vínculo esos días que no fueron tampoco tantos, fueron 4. Y entonces en un momento yo le digo, pero ¿en dónde militaba? Fue lo que se me ocurrió preguntar, ¿en qué organización estabas? Y él dice, no, no, fue otro el motivo por el cual. ¿Qué pasó? Dice, no, yo cumplí una condena, me acusaron para mí fue ¿En qué año ¡oh! fue, Madrid? ¿Qué año era? Y cuando lo conocí fue en el 2015, y cuando yo entablo contacto nuevo, o sea, quedamos nosotros en contacto con él, pero bueno, esporádico. Y vuelvo a tomar contacto ya en el 18 decidida a escribir la obra. Entonces ahí vuelvo a tomar contacto para pedirle permiso, autorización y para poder trabajar con él, porque yo necesitaba trabajar con él, que él me abriera la causa, digamos. Y a partir de ahí, bueno, o sea, escribirla fue en el 18, sí, y se estrenó después de la pandemia, Este sí. hombre no fue indemnizado, bueno, este hombre pasa la Nada, historia nada, a través nada. de a través de tu obra, pasa la Sí, historia a través de tu obra y se hace presente a través de tu obra. sí, Pero sí. bueno, un poco lo que dice la obra, ¿no? Él siempre está investigando y tratando de entender por qué lo acusan, ¿no? Sí, ¿Por qué sí, sí, pasa sí, esto? Y sí, puede sí. tener una nueva vida. También pensaba, debe haber estudiado esta carrera estando en la cárcel, porque No, para no, él lo hace estando fuera. No, no, él rearma su vida ya estando en Italia, se va a sí. Italia y ve Alma, ahí. Sí. Y empieza bueno, a estudiar y, bueno, era muy jovencito, a hacer su vida. Una Claro. locura. Sí. Bueno, todas estas obras están en este nuevo libro que salió con Lozada, que se pueden conseguir en las librerías. ¿Dónde lo consiguen? Porque me gustó una cosa que decía Dubati ayer, en esta mesa maravillosa donde estaba Dubati, donde estaba la Fiorilo, donde estaba Sí, Basar. Corina Fiorillo, que va a dirigir el elegido Oratorio Mujica, esta obra sobre el padre Mujica. En realidad, sobre el asesinato, la obra
hace centro en quién lo mata, el asesino de Mujica, ¿no? En esa muerte, ese digamos, momento. ¿qué habla esa muerte, ¿no? A mí también eso me llamó mucho la atención porque, bueno, hay obras preciosas escritas sobre Carlos Mujica, pero trabajando, empezando a mirar, lo que a mí me llamó muchísimo la atención es el momento en que lo matan, ¿no? Como el asesino, pudiendo haberlo matado de espaldas, digamos, porque lo llama, ¿no? Lo llama, le dice, Padre Carlos, y Mujica se da vuelta, y entonces lo vuelve a llamar, Padre, para que lo mire. Cuando lo mira, le dispara. Bueno, Terrible. ese para mí es como la imagen central de toda la obra, que es una obra musical, por eso se llama El elegido Oratorio Mujica, que está trabajando además Corina Fiorilo, divina directora y amiga, junto con Santiago Choussourian, que está componiendo la música. Ayer un poquito escuchamos y Sí, prepárense, esto va a ser en mayo, va a ser en sí. mayo, ya está la sala, ¿no? ¿Dónde va a En el ser? Empire en mayo. Estrenamos la primera semana de mayo, los días domingos en el Empire. Así que bueno, ya están ahí trabajando así codo a codo, Corina con Santiago y yo acompañándolos, por supuesto. Sí. Estaremos ahí viendo ese estreno, porque con todo lo que contaron ayer, yo ya estoy así, ya la quiero ver, ya la quiero ver, ya la quiero ver. También Pequeño Williams, que está en cartel en este momento todavía. Y está en cartel los domingos, perdón, los sábados 21:30 en el Teatro del Pueblo. Sí, El trabajo sí, de Pajoni, a quien quiero profundamente, sí. Pajoni haciendo esto, otra vuelta de rosca de las cosas que se te ocurren, porque no lo pequeño Williams es un niño pequeño que le va tirando historias a este bufón que está haciendo cosas. Es preciosa y cómo el trabajo, cómo metiste todos esos personajes que metiste, que Pajoni los hace maravillosos. Hermoso, está divino, Sebastián. Divino, divino, divino. Sebastián Sí, Pajoni es un divino. gran actor y con el que ya habías trabajado, hiciste La Sí, Patria. en La Patria al Hombro, sí, hacía el personaje de Isidro en La Patria al Hombro, estaba estupendo también. Algo tan distinto, pero divino, divino. Diferente, absolutamente. Bueno, qué abanico de historias tan distintas y con Mm. tanta profundidad en esto que haces con toda esta historia, ¿no? Porque vas mezclando, mezclando, mezclando. Aurelia escribe, sigue en cartel, ¿sí? Aurelia escribe, sigue en cartel y está los sábados a las 17 horas, también en el Teatro del Pueblo, con la Divina de Carolina Tejeda, que está haciendo un trabajo así, ¿no? Divino como hace ella. Hermosa, Muy hermoso, y con la dirección de Marcelo Velázquez. Hacen una, Sandrino. sí, muy divina, muy, muy preciosa. Yo digo, la gente sale así conmovida porque es como una perlita, ¿no? El trabajo de ellos dos, sí, muy Esta la hermoso. tengo que ir a ver porque todavía no la vi, le vengo prometiendo. Sí, por favor, te esperamos. Voy a ir, voy Sí. a ir. Como ven, cuando la presenté me quedé muy cortita, porque la señora tiene un impresionante y con esa mega producción, pero no una mega producción de me escribo y escribo, con una investigación profunda en cada cosa que haces. Es maravilloso. ¿Dónde conseguimos el libro? ¿Lo tenés ahí? Bueno, Mostrarlo. el libro está en las librerías, en las principales librerías, cadenas, y si no, en la hermosa librería Losada, muy grande, muy preciosa, que está frente al Teatro San Martín, en la misma cuadra del Centro de la Cooperación. El centro de la Eh, sí. sí, muy linda, porque además hay mucho, mucho teatro publicado, hay mucha cosa linda para ver ahí, ¿eh? Sí, 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 sí. Y algo que decía Dubati ayer, ¿no? Los libros que por ahí en este momento la gente no tiene tanto acceso por los temas Sí, económicos que ya sí, conocemos, pero que los libros también viajan y están en las megas librerías o en las megas bibliotecas de las universidades del mundo. Y allí sí. estás, Tursi, también. Estás en el mundo, en las bibliotecas del mundo de las universidades. Qué bárbaro, ¿no? Mm. ¿Eras chiquita y dijiste quiero escribir? ¿Cuándo aparece esta que escribe? No, en realidad no era de chiquita sí era muy, mira, era tan cuentera, Patri, que mi mamá le decía a la gente, íbamos a algún lugar
Y al ratito mi mamá le decía a la gente, porque me veía a mí hablando, hablando, y la gente que me escuchaba, ¿no? Y se reía. Entonces mi mamá decía, ojo con la nena, decía, cuidado porque es muy cuentera. Linda. Que- Sí, ¿Y vos sí, sí. Sí. empezaste a escribir tus cuentitos así cuando eras chiquititos o no? ¿O no te dabas No, no, miedo? era de narrar, de contar y de inventar y de contar y de inventar. Sí, sí, sí. Para mí el tema de la palabra y el cuerpo era como todo uno, ¿no? Pero has hecho Este, cosas como actriz también, ¿o no? muy poquito, porque no era mi lugar, ¿sabes, Patri? No, o sea, me encanta, pero no es mi lugar. Yo, el tema de estar expuesta a mí, no. Ayer con la presentación, el día antes, yo decía, ay, no, voy a tener que estar ahí adelante, Nena, porque, pero era la nena, es la nena la que ocupa ese lugar, hay que abrirle ay, la no sé, a mí me cuesta bastante. Pero bueno, no, me gusta estar del otro lado. ¿Eh? Adoro a los actores, a las actrices, me encanta, pero bueno, que vayan ellos, ¿no? hagan cargo los actores y ya está. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que hacernos. Yo encantada, si hay un texto, yo me sumo, ¿eh? Bien, Patri. Me encantaría hacer un texto tuyo alguna vez, sería fascinante. Miren, yo Qué divino. no tengo el ¿Por libro, qué no? pero miren lo que tengo, la tengo a ella con el libro en la mano, acá la Ay, tengo. mi amor. Vamos Sí, a decir, gracias, ponemos Patri. las dos, ponés el libro y así nos Sí. vamos despidiendo porque es radio, porque nos queda poco tiempo siempre. ¿Qué nos queda por decir, Adriana Tursi, de todo esto tan hermoso? Bueno, no, la verdad es que ojalá la gente siga acompañándonos en el teatro, la gente viene al teatro, la gente viene al teatro y yo creo que viene porque de verdad es un refugio, sigue siendo un refugio donde encontrarnos, sí, sí. Así que yo Un bendigo momento ese tan lugar. difícil. Sí, Mi sí. querida, gracias, gracias, gracias. A vos, Espero Patri, a vos por este lugar y por ayudarnos siempre a difundir nuestro trabajo, en serio, muy que seas agradecida. independiente, de amado independiente. Dios mío, cuánto amor, sí, sí. Gracias, muchísimas gracias. Un A beso. vos, Patri, a Mañana vos. busquen su libro, vean sus obras, porque de verdad es absolutamente delicioso. Hay dos que se pueden ver ahora, ¿eh? Pequeño Williams y ella, Aurelia escribe. Aurelia escribe. Las dos en el Teatro del Pueblo, La Valle 36, a una cuadrita de Córdoba, tres cuadritas de Corrientes, fácil de llegar. Adriana Tursi hoy acá, vayan a buscar su libro también. Muchísimas gracias. Gracias, Patri, gracias.